muchas gracias. Bueno, pues nada, os voy a contar un poquitín cómo desde nuestro punto de vista estamos transformando grandes organizaciones gracias a la IA generativa. Porque menudo momento que estamos viviendo. Esto ya empezó hace mucho tiempo, hablando de la IA en general. De hecho, empezó en los años 50. Yo llevo un rato en esto, pero claro, no tanto, ¿vale? Por motivos obvios, que no soy tan mayor. Hemos ido evolucionando, hemos vivido distintas etapas de hype, etapas de invierno que llamábamos, en los que nadie nos hacía caso, y especialmente a partir del final del año anterior, o para ser más exactos, desde mi punto de vista, desde que se hizo disponible para todo el público la parte de Azure OpenAI, hemos sufrido una auténtica revolución, un momentazo. Y en este momentazo nosotros estimamos que el 40% de las horas van a ser impactadas solamente por los casos de uso que podemos aplicar alrededor del mundo del lenguaje. Ya no os quiero ni contar cuando empecemos a llegar a lo que se conoce como multimodalidad, en el que vamos a ir avanzando e ir trabajando también alrededor del mundo de la visión. Y vamos a tener cosas tan espectaculares como ChatGPT, que ya no solamente van a ser capaces de comprender el texto, sino que además también van a ser capaces de comprender la imagen. Tal como nos han presentado, me llamo Ronnie Conde, dirijo las iniciativas de inteligencia artificial en Avanade para todo lo que es España y Portugal. Y en este viaje, en estos últimos meses, hemos podido ver que hay dos grandes tipologías de clientes si queremos hacer una taxonomía en función del nivel de madurez. Estamos viendo clientes que ya han asumido que la inteligencia artificial generativa está aquí para cambiar su organización y para revolucionarlo. Pero también tenemos otro tipo de clientes, los clientes que han oído hablar de ello, que creen que está aquí para quedarse, pero aún no están seguros. Y aquí es importante entender el nivel de madurez en el que se encuentra cada uno de nuestros clientes para ofrecer la mejor solución. En este caso, las compañías que creen y están ya convencidas de que esto está aquí para transformar su organización, están muy preocupadas en cómo hacerlo de una manera ordenada, gobernada. Sin embargo, las otras compañías, las que aún necesitan un poquito más de empuje, una pequeña prueba que les ayude a justificar delante de su comité de dirección que realmente la inversión está justificada, necesitan que les ayudemos desarrollando una serie de casos de uso concretos que puedan medir, que puedan generar KPIs que demuestren que esto tiene un impacto real en el mundo del negocio. Y por supuesto, ya que estamos hablando de IA en general, no solamente de la parte de la IA generativa. Para mí la IA generativa es esa especie de punta de lanza que luego nos permite afrontar lo que podríamos llamar IA tradicional, si tal cosa existe. Avanade es una gran compañía y voy a decir solamente en 30 segundos que tengo la suerte de estar en un equipo maravilloso. Tenemos muchísimos clientes, muchísimas credenciales y no solamente lo decimos nosotros. Tenemos muchos reconocimientos, tenemos aceleradores y, ante todo, tenemos el respaldo de una gran compañía como es Avanade, perteneciente al grupo Accenture, que nos da ese músculo para poder hacer cosas espectaculares en grandes organizaciones. Y es que esta presentación se basa en cómo transformamos grandes organizaciones. Aquí tenemos que volver a lo que os he contado antes. Dos estadios, dos tipos de clientes. Los que asumen que esto está aquí para quedarse y quieren gobierno y orden, y los que aún necesitan que les demostremos que esto va a funcionar. Con esta slide, que es la que me va a acompañar el resto de la presentación, lo que intento es explicar cómo ayudamos a las compañías que necesitan gobernar estos casos de uso. Os voy a contar cuáles son los casos de uso más típicos que podemos encontrar y después os pongo aquí una serie de números simplemente para que entendáis que esto es una revolución real. Y si queréis voy a empezar por los números para ver si esto os motiva de alguna manera. Estamos desplegando proyectos en los que estamos gestionando más de 10 millones de conversaciones anuales con IA generativa, ya sea de una manera automática o como una especie de copiloto en el que estamos ayudando a profesionales que, por ejemplo, trabajan en un call center a dar mejor servicio a sus clientes. Con esto lo que quiero que veáis es que los números son potentes, son grandes, son reales. Pero no solo eso. Si estamos hablando de grandes organizaciones, no solamente les podemos dejar esa tecnología, les tenemos que explicar cómo la pueden aprovechar, cómo la van a utilizar, cómo gestionar el cambio que esto supone. Y esto es así. De hecho, estamos trabajando con grandes compañías, especialmente, por ejemplo, el sector banca, en el que estamos haciendo programas de gestión del cambio y de adopción para miles de usuarios.
lo que decíamos antes, números grandes que demuestran el potencial, tanto al nivel interno de una organización como elementos como las conversaciones anuales que podemos gestionar. Y luego, habitualmente, los valores que esperan se suelen meter en dos categorías: eficiencia y un mejor servicio. Con estos dos números que os pongo aquí al final intento demostrar que estos son cosas que están para quedarse porque aportan valor real. Tenemos casos de uso en el que hemos sido capaces de automatizar procesos hasta un nivel del 70%. Cosas que antes se hacían de una manera completamente manual, un 70% les hemos sido capaces de automatizar gracias a la IA generativa. Y luego, a nivel de calidad de servicio, gracias a estos sistemas que hacemos para apoyar cosas como la gestión de incidencias, atención al cliente, etc., etc., estamos teniendo métricas tan buenas como un 90% de NPS. Es decir, la gente que está consumiendo esos servicios, un 90% de ellos consideran que el servicio es muy bueno y se lo recomendarían a un semejante. Espero que con esto os haya medio convencido de que los números son buenos, de que esto es revolucionario y que está aquí para quedarse. Ahora vayamos un poquitín a cómo organizarlo. Y si os parece, voy a empezar un poco por esas compañías que lo que tienen claro es que esto está para quedarse y necesitan que les ayudemos a hacerlo. En estos casos, lo que solemos hacer es proponerles que construyan una especie de centro de excelencia o algún tipo de iniciativa interna para agregar, para conseguir que todos estos casos caigan bajo el mismo paraguas, que podamos conseguir inversión, financiación, que seamos capaces de medir el valor que están aportando para ir priorizándolos y seleccionándolos, para decidir cuáles escalan, cuáles se quedan, etc., etc. Habitualmente lo dividimos en dos tipos de oficinas. Una oficina que llamamos Value Realization Office, en el que nos centramos en aspectos como levantar casos de uso, hablar con usuarios de negocio para entender qué es lo que le podemos aportar. Les ayudamos, por ejemplo, a priorizar esos casos de uso, habitualmente siguiendo tres ejes: el impacto de negocio que van a tener, el tiempo que se va a tardar en desarrollar y el potencial riesgo que tienen, porque ya sabéis que hay cosas más fáciles y cosas más difíciles. Esto pasa en todos los sectores. Además, en esa Value Realization Office también nos ocupamos de decidir qué métricas, qué indicadores vamos a tener que medir para demostrar el valor que estamos advirtiendo y seguir obteniendo más financiación interna para todas estas iniciativas. Y todo esto de una manera organizada. Sin embargo, luego necesitamos otro nivel inferior, un nivel más operativo, más cerca del día a día, que va a marcar cosas como las arquitecturas de referencia, decisiones tecnológicas, ciberseguridad, etc., etc., etc. Y esa parte es la que llamamos Global Framework Office, ¿vale? Así que simplemente quedaros con esta idea. Hay unas compañías que necesitan que les ayudemos a hacer esto de una manera ordenada, gobernada. Ahí lo que les recomendamos es crear una iniciativa interna, sea cual sea el nombre que le quieran poner, en el que todo caiga bajo ese paraguas, y habitualmente hay dos niveles. Un nivel más de casos de uso, estratégico, de conseguir la inversión y justificar, y otro mucho más operativo. Seguramente lo más interesante de todo esto, lo más bonito, son los casos de uso. Al menos yo me considero un tecnólogo, ¿vale? Esta parte me viene dada, sin embargo a mí lo que me gusta es, pues eso, bajar al barro, enredar, hacer las cosas con las manos, ¿vale? Y ahí, si os parece, os voy a contar los casos de uso más habituales. Y antes de esto hay que entender una cosa: ¿qué es lo que nos aporta la IA generativa? Y en este caso me voy a centrar en la parte que está más madura, la parte del texto. La IA generativa nos aporta tres elementos. El primero de ellos es una capacidad sin precedentes de entender un texto. ¿Qué quiere decir entender un texto? Quiere decir que cogemos el texto, se lo pasamos al modelo y somos capaces de hacerle preguntas al más puro estilo ChatGPT. Cosas como, oye, clasifícame este texto entre estas categorías, extráeme estas entidades que son relevantes del texto, hazme un resumen del texto, ¿vale? Esto es entender. Segundo elemento que nos aporta la IA generativa en el mundo del lenguaje, la capacidad de buscar por significado. Ahora sí que somos capaces de tener lo que se conoce como una base de conocimiento con mucha información, y que cuando hagamos una pregunta, no ya por palabras claves y cosas de ese estilo, sino simplemente por el significado, el sistema es capaz de buscar la respuesta más adecuada. Y tercero y último, el que todos seguramente hayáis probado con ChatGPT, la parte generativa, la parte en que le puedes decir que genere. Y además esta es una parte tremendamente útil si somos capaces de darle el contexto adecuado. Una vez que entendemos estos tres elementos, capacidad para entender el lenguaje, capacidad para buscar y capacidad para generar, nos salen infinidad de casos de uso. Los más habituales. El primero, todo lo que está alrededor del mundo de los documentos, procesado y validación documental. Hasta este año,
esto solamente era posible hacerlo de una manera realmente efectiva para documentos muy estructuraditos de los que ya conocíamos básicamente cómo estaban ordenados o colocados. Esto ahora se ha extendido y estamos haciendo cosas tan sofisticadas como bastanteos de escrituras. Esto siempre fue una de las asignaturas pendientes. Ser capaces de gestionar incluso elementos estructurados que tienen muchas fuentes distintas, como entender nóminas o facturas, independientemente de quién sea el proveedor. Alrededor del mundo del procesado de documentos hay una enorme cantidad de casos de uso y los resultados que se están obteniendo son espectaculares. Siguiente apartado, agentes conversacionales. Este es el gran clásico básico, lo que antes se conocía como chatbots. ¿Vale? Básicamente este tipo de proyectos se apalancan en los tres elementos que os he dicho antes. Necesitamos tener una base de documentos, lo que se conoce como una base de conocimiento, ¿vale? Que la vamos a indexar en base al significado, aprovechando esta capacidad de búsqueda que teníamos, y cuando una persona pregunta con lenguaje natural cualquier duda, el sistema va a encontrar el documento en el que se encuentra esa respuesta y se lo va a devolver. Además, no le va a devolver solamente el documento, le va a devolver exactamente la respuesta a su pregunta. Esto es, como os digo, uno de los clásicos básicos. La mayor parte de compañías empiezan por este tipo de casos de uso. De hecho, podemos encontrar que dentro de los casos de uso encontramos compañías que quieren utilizarlo para sus empleados de una manera relativamente general. A lo mejor nos encontramos compañías que están enfocadas en un tipo de usuario concreto. Por ejemplo, usuarios de banca muchas veces lo que quieren es un especial interés en los gestores comerciales, en cómo un gestor comercial puede tener la información que necesita para dar una mejor oferta comercial a su cliente. Y luego, los más adelantados, los más avezados, los más valientes, ya están haciendo sistemas conversacionales de este estilo para comunicarse directamente con sus clientes. Así que, segundo tipo de caso, agentes conversacionales, lo que os digo, ya es un clásico básico. Siguiente elemento, call center. Y aquí, habitualmente, se estratifica en dos fases. Inicialmente, nos podemos apalancar en la capacidad que tienen estos modelos para entender el lenguaje, ya que pues, también somos capaces tecnológicamente de obtener la transcripción de una llamada que estamos teniendo con un agente, con un cliente, el sistema es capaz de entenderlo. Le podemos hacer preguntas, podemos decirlo, necesito que hagas el resumen de la llamada para juntarlo como nota en un caso. Necesito que me añadas etiquetas que me ayuden a entender la temática de la llamada, de manera que luego, por ejemplo, pueda construir dashboards o cuadros de mando en los que la gente pueda entender cómo de bien o de mal está funcionando nuestro servicio, etc., etc., etc. Sin embargo, si tenemos un poco de imaginación y juntamos esto con el caso anterior, en tiempo real somos capaces de construir agentes que están escuchando la llamada y cuando nuestro compañero del área comercial que está en ese call center no sabe cómo gestionar, por ejemplo, una incidencia, va a poder escribir, necesito ayuda. El sistema ha escuchado la llamada, tenemos la base de conocimiento con todos los procedimientos y le va a devolver, como ese copiloto en tiempo real, cómo tiene que gestionar esa incidencia, aumentando y mejorando lo que es la calidad de servicio. Por supuesto, la IA generativa y la capacidad de comprender nos hace que tengamos la potencia de elevar lo que son los RPAs o estos sistemas de automatización al siguiente nivel. Hasta ahora, si habéis trabajado en el mundo de los RPAs, todo se basaba en reglas muy concretas, cosas como si me llega un correo y en el subject aparece la palabra factura, supongo que, por ejemplo, es un problema de facturación y se lo reenvío a alguien. Evidentemente, este camino tiene un potencial muy alto, pero también tenía muchas lagunas. Ahora, por fin, somos capaces de utilizar estas piezas que nos ayudan a entender el significado y apalancarnos en esta capacidad para arrancar por los procedimientos. Me gustaría acabar con los dos últimos casos que, si queréis, lo voy a englobar dentro de lo mismo. Porque hasta ahora estamos hablando de lenguaje, pero no hemos hablado de código. Y todos sabemos que, de alguna manera, cuando estamos programando, nuestro lenguaje de programación es exactamente eso, un lenguaje. Ahora tenemos dos vertientes. La primera, y por la que las compañías suelen empezar, adoptar lo que viene de caja, ¿vale? Es decir, en este caso, utilizar cosas del estilo de GitHub Copilot, ¿vale? Hay veces que si tenemos la suerte de que nuestros desarrolladores trabajan con Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains, etc., etc., ya tienen la suerte de poder tener una suscripción en la que tienen un copiloto que les ayuda a programar de una manera mucho más productiva. Pero no nos quedemos ahí. Estos modelos que tenemos, que también entienden el lenguaje, entienden perfectamente el código y nosotros somos capaces de hacer cosas más custom, más ad hoc para nuestros clientes. Sistemas que generan automáticamente test unitarios para aumentar el nivel de cobertura, generas que hacen documentación o incluso traducciones automáticas de código.
Evidentemente, si unimos esta capacidad que tenemos alrededor del código, vamos también a ser capaces de traducir preguntas que tenga un usuario en lenguaje natural a queries que se pueden tirar directamente a una base de datos. Y ahí es donde además les ayudamos a generar reportes. Tenemos un caso de uso súper chulo con una compañía que tiene un departamento de análisis de riesgos en los que su misión es doble. Por un lado, ser capaces de recopilar toda la información necesaria para la toma de decisión, pero también tienen que crear ese informe que justifica la motivación de la decisión que han tomado. Y gracias al lenguaje natural son capaces de hacer preguntas, consultar las fuentes que necesitan y con un solo clic adjuntar cada uno de esos gráficos o información en su informe para que a la vez que toman la decisión todo esté justificado. Así que nada, simplemente os resumo los puntos más fundamentales. Como demuestran estas métricas, esto está aquí para quedarse y para transformar muchísimas organizaciones. Recordad que hay dos tipos de clientes, los que ya han asumido que está aquí para quedarse y lo que necesitan es que les ayudemos a gobernar, a hacerlo de una manera ordenada, y los que necesitan pruebas. Y bueno, ya habéis visto la enorme cantidad de casos de uso que podemos generar. Muchas gracias.